y hermanas, sean bienvenidos a esta asamblea. El tema de la muerte será siempre complicado de abordar. No queremos oír ni hablar de ella. En la liturgia de hoy, Jesús, Señor de la salud y la vida, nos dice: no temas, basta que creas. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside con el canto de entrada. Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Nos encontramos en el domingo 13º de tiempo ordinario. Vamos avanzando progresivamente en este tiempo en el que vamos descubriendo a través de las palabras y los gestos de Jesús en qué consiste su mensaje. Hoy vamos a abrir nuestro corazón para escuchar la palabra de Jesús, para contemplar sus gestos, sus acciones, para que nos vaya animando en nuestro día a día y para que nos vaya enseñando su mensaje, la alegría del Evangelio. Y como hacemos siempre al principio de cada celebración, nos ponemos delante del Señor y reconocemos nuestra limitación y nuestro pecado. Tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos llevará un día a la vida eterna. Amén. Y cantemos el canto de gloria, glorificando al Señor con nuestro canto, glorificando al Señor con nuestra vida. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres. Te glorificamos, te damos gracias.
Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos e hijas de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, para la vida, no para la muerte. Toda la creación es un impulso al bien. Lectura del libro de la Sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal. Y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos con la antífona: yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste, y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracia a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. San Pablo pide a los corintios que sean generosos y les aconseja ayudar económicamente a las otras comunidades, para que nadie sufra por necesidades materiales. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que en ustedes hayan sufrido necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que el día de la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura: el que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
Jesús, testigo supremo del Dios Todopoderoso y amigo de la vida, muestra su poder sobre la enfermedad y la muerte. Nos ponemos de pie para la aclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba: «Con solo tocar su manto quedaré sanada». Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Son muy interesantes las lecturas del Evangelio que estamos escuchando en estos días. Nos están ayudando mucho a comprender un poco más el mensaje de Jesús. El día de hoy hay muchos elementos, podríamos estar prácticamente todo el día hablando de esto. Sin embargo, me gustaría detenerme en un par de aspectos que considero que son interesantes y que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestra vivencia cristiana. En primer lugar, contemplamos que en el Evangelio hoy se nos proponen como dos historias distintas, pero que se van entremezclando. Dos historias, una, la del jefe de la sinagoga, llamado Jairo, y su hija, enferma, fallecida y de vuelta a la vida, y por otro lado, la mujer que padecía hemorragias. Popularmente a esta mujer la llamamos la hemorroísa. Hay varios elementos interesantes cuando contemplamos estas historias de Jesús. Si nos acercamos desde un punto de vista crítico literario, descubrimos que hay como tres grupos de personajes. Está Jesús, por un lado, está la persona que, siendo personaje secundario, es quien también es curada, sanada, interactúa con Jesús. Pero hay un tercer grupo de personajes que son las personas que rodean la escena y que el lector de alguna forma también forma parte de este grupo de personas que rodean a Jesús. En muchos momentos este grupo de personas también tienen su participación en la historia. Y me gustaría hoy que descubriéramos juntos cómo es la participación de las personas que van con Jesús, que rodean a Jesús, y cómo es también la actitud del mismo Jesús con este grupo de personas indefinido que está alrededor. En primer lugar, Jesús regresó en la barca a la otra orilla. La semana pasada Jesús tomó la barca y fue al otro lado del río Jordán, a una tierra diferente a la tierra de Israel, una tierra que no conocía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y Jacob, sino que era una tierra de paganos. Jesús va en varias ocasiones allá y regresa de nuevo a la tierra del pueblo elegido. Y una gran multitud se reunió a su alrededor. Parece que lo estaban esperando y Jesús se queda junto al mar para quizás evitar que lo expriman, ¿no? Hay tanta gente que lo empuja y se queda junto al mar. En algún otro momento de la Escritura se nos va a decir que Jesús se sube a una barca, y desde allí, un poco más libre, predicaba a la multitud. Y aparece un jefe de la sinagoga. Los jefes de la sinagoga eran judíos que conocían y comprendían muy bien la fe judía. Sorprende cuando los jefes de la sinagoga se acercan a Jesús, porque están abandonando su fe judía y se están abriendo a la novedad que Jesús trae. Quizás por eso los sumos sacerdotes también se van a enojar con Jesús, porque sienten que están perdiendo personas que, estando al servicio de la fe judía, se están pasando al bando de Jesús. Este jefe de la sinagoga tiene nombre, se llama Jairo, no es un indefinido. Cuando escuchemos el nombre de alguien es porque es alguien importante, es alguien que Jesús conoce, es alguien que se da a conocer. Y pide a Jesús: mi hijita se está muriendo, ve a imponerle las manos para que se sane. El padre intercede por su hija ante Jesús pidiéndole la sanación. Y Jesús se pone en marcha. Y la gran multitud lo seguía y lo apretaba por todos lados. Esa gran multitud podemos ser los aquí presentes, puede ser la Iglesia, puede ser, todas las personas que lean
esa historia del Evangelio de Marcos. Y la multitud apretaba a Jesús por todos lados. No estaban interesados en lo que Jesús estaba diciendo, quizás estaban más interesados en participar, en ser partícipes de lo que Jesús estaba haciendo y viviendo. Pero a veces esta multitud actúa como muro de contención, imposibilitando que se obre el milagro. Esta gran multitud parece que desea seguir a Jesús, pero al mismo tiempo también quiere imponer el mismo criterio, el mismo ritmo que según ellos Jesús tiene que seguir. Y de entre esa multitud hay una mujer. Hay una mujer que hacía 12 años que padecía una enfermedad terrible, hemorragias. El número 12 es un número interesante, es un número que nos habla no solamente de la cantidad de años que la mujer estuvo padeciendo esta enfermedad, sino que también simbólicamente significa que esa mujer estuvo enferma de alguna forma por el mismo pueblo al que pertenecían, las 12 tribus de Israel, simbolizadas también en los 12 discípulos. Parece que la mujer tiene esa enfermedad por las imposiciones que el mismo pueblo va imponiendo a la gente sencilla. Pero al mismo tiempo, tener una enfermedad relacionada con la sangre y con la sangre menstrual era algo que la hacía impura, según la ley judía expresada en el libro del Deuteronomio. Esa mujer era absolutamente impura, estaba imposibilitada de relacionarse con otras personas y, por supuesto, de asistir al templo y de rezar a Dios. Estaba fuera del pueblo, de la sociedad, pero también de la fe judía compartida en Israel. Y por eso ella sabe que si toca a alguien, esa impureza es traspasada por el contacto. Ella bien sabe, si logro tocar el filo del manto de Jesús, voy a quedar sanada. Quiere que se obre el milagro, pero no se quiere exponer, tampoco quiere exponer a Jesús. Y toca el manto de Jesús y Jesús se da cuenta. Y rodeándose, recordemos que Jesús sigue en medio de la multitud, le pregunta a esa multitud: ¿quién tocó mi manto? Y los discípulos y la gente casi que ridiculizan esa pregunta. ¿Ves que la gente te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Y la mujer, muy asustada y temblando, porque era consciente de que acababa de traspasar su impureza a este Mesías anunciado desde antiguo, era consciente que según los ritos y la ley judía podría haber hecho que Jesús no pudiera relacionarse con el mismo Dios y tampoco se pudiera obrar el milagro con la hija de Jairo. Tenía razones para sentirse asustada y para temblar. Y sin embargo Jesús la mira, reconoce que a través de su fe ha sido salvada y la envía en paz. Queda sanada de tu enfermedad. Y todavía estaba hablando cuando llegaron las personas de la casa del jefe de la sinagoga anunciando la muerte de la hija de Jairo. Pero Jesús insiste, pero ahora ya no permite que nadie lo acompañe. Jesús sale de la multitud, que lo está apretando, que lo está condicionando, que le está haciendo esclavo de los propios criterios humanos, y Jesús, no permitiendo que nadie lo acompañe, excepto Pedro, Santiago y Juan, llega a la casa de la sinagoga. Y allí hay personas que lloran y que gritan y que alborotan. Y Jesús anuncia: la niña no está muerta, y los expulsa. Y Jesús entra con el padre y con la madre de la niña fallecida y con los discípulos que son testigos, y se obra el milagro. Quizás hoy hemos de pensar sobre el sentido del silencio y de la soledad,
esa soledad que nos acerca a Jesús. Y también es un día para pensar en cómo vivimos nuestra vida en medio de la multitud y cómo a veces la multitud impone criterios que a veces son alejados del mismo Evangelio, al mismo Dios. En este tiempo de pandemia en el que surgen tantas preguntas, quizás estamos clamando al cielo por una respuesta, una solución, pero que es la nuestra, la que nosotros queremos imponer a Dios, y Dios nos está dando quizás otras respuestas. Dejemos que resuenen en nosotros estas ideas en el día de hoy, cómo también funciona la masa, cómo también funciona a veces de forma positiva, a veces de forma no tan positiva, cuando nos incluimos en la masa, en ese cuerpo indefinido de personas que realizan acciones y de las que nosotros participamos en muchos momentos, pero que quizás no tienen en algunas ocasiones sentido ni tampoco nos hace mucho más libres. La fe que Jesús nos propone es una fe personal, es una fe de tú a tú, es una fe que invita a la relación entre Jesús y tú mismo, es una fe que te pone y te expone desde lo más profundo de tu corazón ante este Dios que te mira con ternura y con misericordia. Dejemos que lo que esté muerto quede muerto, pero lo que pueda ser salvado y devuelto a la vida sea tocado por Jesús, y como la hija de Jairo, volvamos a la vida en aquellos aspectos que estamos deseando reiniciar, reactivar en nuestra vida. Amén. Y juntos vamos a compartir la oración del credo, esta oración que contiene todo aquello en lo que nosotros creemos como católicos. Digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y a Dios nuestro Padre vamos a elevar hoy nuestras intenciones intercediendo por el mundo, por nuestros hermanos y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que almas generosas apoyen económicamente a las instituciones dedicadas a la salud y la calidad de vida de tantas personas necesitadas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que en nuestra sociedad el respeto a la vida prevalezca sobre cualquier otro interés. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos que se encuentran postrados en sus camas, para que Dios les dé fuerzas, ánimo y bendiga a las personas que cuidan de ellos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros, para que nuestra comunidad, mediante el servicio a los pobres, desvalidos, enfermos, refleje el amor de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Roguemos por la salud de nuestro hermano Joaquín Pergallo, Gloria Fuentes Reyes y Luis Alfonso Rojas. Por ello roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Roguemos por nuestros hermanos difuntos, Ronald Botera, Carlos Pergallo, Claudia Robles Parada, Paulina Carrasco Delgado, María Reyes Muñoz,
Mercedes Reyes Muñoz, Esther Reyes Muñoz, Fidelisa Reyes Muñoz, Juan Fuentes Salas, Josefina Morán, Francisca de Álvarez, Melvio González y las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y todas nuestras intenciones, las que hemos traído a la celebración de esta Eucaristía, las que colocamos en los comentarios de las redes sociales, escucha, Señor, nuestra oración, que con confianza te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Jesús anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará.
de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres del mundo, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito eres en verdad por tu Hijo Jesucristo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, vida consagrada, padres de familia, profesores, catequistas, todo tu pueblo, salvado y redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, San José de Calasanz, San Juan Evangelista, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría, porque nos sentimos hermanos entre nosotros, hijos de un mismo Padre, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, queridas hermanas, amigos todos, este es Jesucristo, el Hijo de Dios, que un día más se parte y se reparte por nosotros. Este es el Señor que nos sana de nuestras dolencias y enfermedades, que nos invita a conocerle de forma íntima y personal, a acoger su mensaje en nuestro corazón y a hacerlo vida a través de nuestras acciones. Dichosos los invitados a participar un día más en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares, les invito a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Te damos gracias, Señor, porque nos sigues acompañando, nos sigues sanando de nuestras enfermedades. Te damos gracias, Señor, porque podemos dar gracias con nuestra familia, con nuestros amigos. Te damos gracias porque vamos entendiendo qué es lo importante en la vida. Te damos gracias porque cada día nos regalas muchos gestos y detalles que nos hablan de tu amor, de tu ternura y de tu misericordia. Te damos gracias también por Jesús en el Evangelio, que con su palabra y sus acciones nos abre un camino, una propuesta de felicidad, una propuesta de conocerte más y mejor, para que viviendo íntimamente contigo, conociéndote mucho más profundamente, podamos darte gloria y alabanza por toda la eternidad. Oremos. Que esta celebración que hemos realizado nos lleve y nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nos acompañe y nos esté siempre presente en nuestro corazón. Amén. El Señor es nuestra alegría y nuestra fuerza, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y a ella, la Reina de la Paz, Virgen de las Escuelas Pías, invocamos al final de nuestra celebración diciendo: a tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos, no desoigas nuestros ruegos y de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a los hijos. Amén. Que tengamos todos un feliz domingo y una muy buena semana. Igualmente.